sociales de esta época de los 60s, de los 70s, cuando empieza la decadencia de Pitamor, porque ella muere casi a principios, creo, del siglo XX. No me hagan caso, pero es reciente su muerte, ya muy grande la señora. Pero su vida fue difícil, ¿no? Y bueno, controlar todas estas emociones y pasiones es difícil cuando hay un demiurgo, cuando hay algo que brota dentro de la mujer. Entonces dice en este poema que lo dice todo. Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada, un recuerdo mantenido, redonda, redonda nada. Y se queda en esta idea de la nada. Y luego se refiere, no es una idea metafísica como lo piensa el investigador, no sé si se nombre Michael, que dice que esta idea de la sangre es un tema de la metafísica, pero yo más bien creo que es un tema filosófico que tiene que ver con el origen, porque el poeta piensa que su materia siempre ha vivido, apoyándose en la teoría de la física, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la sangre viene desde el origen, y lo dice en este poema Pitamor. No tiene nada de metafísico, tiene más de filosófico, y dice: mi sangre es lo que quema, vidas a la llevo dentro. Esto vidas a se refiere a in illo tempore, ¿sí? Desde los primeros tiempos. Vidas a la llevo adentro. Y a mí coaguló su centro, yo soy su sangriento tema. Es en mí su fuerza extrema, antes de nacer me hizo, ya nací bajo su hechizo, viviendo me ha desangrado. Todo el mundo he probado y mi sangre me deshizo. Pero luego ella empieza a hablar de un tema que a muchos poetas llamó la atención, desde el siglo de oro tal vez, con Quevedo, cuando dice polvo seré más polvo enamorado, y luego Gioconda Belli, una poeta nicaragüense, narradora, escribe una historia muy bella donde dice que el polvo de los amantes que vivieron en la época prehispánica, ahí sus huesos estuvieron esperando mucho tiempo. Luego, en la época ya civilizada, alguien sembró una semilla de naranjo, el naranjo creció, tomó de ese polvo sus alimentos, creció la naranja, la mujer que se llama Lavinia va a parte la naranja, come del fruto, y entonces la sangre de estos primitivos llega a la sangre nueva de otra generación. Entonces la idea de la sangre, la idea del polvo va a estar presente en la poética, porque también está presente en la ciencia. ¿Cómo se dice que llega la vida a la tierra? Que es a través de el nacimiento del ser, de la vida en el agua. Pero ¿cómo llega esa vida al agua? Entonces dice, bueno, es a través del polvo, porque al final de los tiempos lo que queda es el polvo, y esa es la única materia indivisible e indestructible, y lo que quedará al final será el polvo. Entonces dice la poeta: el polvo es lo que me inquieta, porque vendrá de tan lejos y como en residuos viejos, mundos pasados sujeta. El polvo no tiene meta ni principio habrá tenido. Creo que siempre ha contenido en su esencia polvorienta la eterna fuerza que alienta a lo que es y a lo que ha sido. Y como empecé a leer este libro y empecé a leer Eternidad del polvo de Elías Nandino, surgió la inspiración para escribir mi tesis, que no había escrito, de licenciatura, y habían pasado 14 años y yo andaba en busca del tema y finalmente lo encontré. ¿En serio? Sí, y mi libro se llama, porque después ya se convirtió en libro, mi tesis se llamó Genealogía del polvo. Entonces yo hablo del polvo desde el punto de vista científico. Revisé
trabajos de astrofísica, de física y todas estas teorías sobre el origen del polvo y de la vida. Luego, el polvo bíblico, desde el punto de vista religioso, pero no solamente judeocristiano, sino de todas las, bueno, de muchas culturas, siguiendo las investigaciones de Mircea Eliade, un investigador muy importante en la religión. Y entonces en toda la cultura encuentro, empezando por el polvo, que el hombre viene del polvo, porque los dioses se reunieron y molieron el maíz y de ahí sacaron la membrana y la carne de los hombres, ¿no? Y en la cultura prehispánica también está presente el polvo. Y en las demás culturas siempre van a ser del hueso, de lo ya muerto, van a ser la vida. Y el otro tema del polvo es el polvo poético. Entonces, desde el punto de vista fenomenológico de Gastón Bachelard, bueno, no se pronuncia así, pero mexicanizado es Gastón Bachelard, plantea el tema del polvo, y Pitamor fue una de las que también me aportaron elementos sobre el tema, con este poema que dice: el polvo es lo que me inquieta, y ¿por qué vendrá de tan lejos? Bueno, ese ya lo leí, espérate, está rayado el disco. Ay, profe, pues te dije, Lalito Castillo, que pusieras aquí las marcas. Es pero que anda muy profundo, profe, y se le cuatrapea a veces. Mira, ahí va. El polvo constructor del mundo, mundo de sangre impregnado, lo gris por rojo has mudado, lo estéril por lo profundo. Es tu poder tan profundo que de sangre has hecho ideas. Temo que divino seas, pareciendo terrenal, pues te presiento inmortal porque tú mismo te creas. Y hay un ensayo de Alfonso Reyes que se llama Palinodia del polvo, que es como la venganza del polvo. Y ahí trata el tema en 4 páginas, no recuerdo ahora su extensión, pero es un ensayo muy breve, en el que nos habla sobre qué será el final de los tiempos respecto del polvo, cómo el polvo vendrá y acabará con todo y lo convertirá en polvo. Y entonces eso lo juntamos con polvo serás y el polvo eres, y al polvo ¿no? de tierra eres, y a la tierra regresarás. Esta cosa que se plantea muy, muy bella, ¿no? Y como una gran verdad, porque al final de cuentas regresamos a la tierra. Bueno, y entonces Elías Nandino, que va a ser un poeta del polvo, él va a escribir ¿Así se les dice, el poeta del polvo? Bueno, yo le llamo el poeta del polvo. Okay. Sí. Él es un poeta que escribe un poema que se llama Eternidad del polvo. Y empieza diciendo: al finalizar el plazo de su vida, el hombre vuelve a la tierra que lo envuelve en su maternal abrazo. En ese oscuro regazo, por años, siglos quizá, aprisionado estará su cuerpo desfigurado. Pero el regazo cerrado, a tiempo el tiempo abrirá. Y empieza otra décima. El tiempo abrirá la fosa en que esté escondido, y se sigue. Son 15 décimas. ¿Y se las sabe todas? No. De Elías Nandino, no, me sé las primeras porque las repasé mucho para mi trabajo de tesis, que partió justamente de este poema de Elías Nandino, Eternidad del polvo. Pero esta idea del polvo da para mucho más desde el punto de vista literario. También pude haberlo visto desde el punto de vista filosófico, porque también se presta mucho esta idea del polvo, ¿no? Pero vaya, con trabajar el tema del polvo desde el punto de vista poético, yo creo que todos los poetas siempre están haciendo alusión al polvo. La luz como parte de este polvo, la brisa, el agua, la tierra hecha polvo, toda esta cosa, ¿no? Que al final, pues la materia, como dicen los físicos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así es. Y que bueno, Pitamor va a ser una poeta que va a ser como una especie de resonancia de los grandes poetas del siglo de oro español. Creo que van a ser sus grandes maestros, ¿no? Como Lope de Vega. Ahí tiene por ahí un soneto donde despierta a todos los poetas de la antigüedad, incluso a Shakespeare, a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, que fueron, además de dramaturgos, al mismo tiempo fueron grandes poetas, ¿no? Pues no se diga del señorón Luis de Góngora y Argote, ¿no? Que creyéndose se creía y era, ¿no? Un gran poeta, y queda para la posteridad como un gran poeta, ¿no? Escribió poesía, novela, Góngora escribió, Pitamor. Pitamor, ella escribe, y no sé si en realidad deja libros hechos, tal vez sí. Es poeta.
no, principalmente. Y se dedica a escribir sonetos a la manera de Góngora, a la manera de Quevedo, a la manera de Lope de Vega, que fue el monstruo de los sonetos, ¿no? Hay por ahí un soneto de Lope de Vega que juega con el verso del soneto haciendo sonetos, como una especie de metasoneto, ¿no? Un soneto me manda a ser violante, en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, ya van 3 delante. Para enseñarles a los muchachos que es un soneto, con esto es más que suficiente. Entonces el muchacho dirá, claro, esto es un soneto y cuántas sílabas tiene y cómo se rimaba, cómo se estructura 2 cuartetos, 2 tercetos, su rima es de esta naturaleza. Ya con eso se tiene. Es complejo además, ¿no? Es complejo porque la idea va decreciendo o va desarrollándose o tal vez creciendo, no sé, dependiendo del punto de vista, pero se desarrolla un tema y se finiquita. Va a tener un conocimiento del vocabulario profundo. En el último terceto. Pues sí, del vocabulario, de la vida, lengua, del tema, no sé, de muchas cosas, ¿no? El poeta es el sábelo todo, ¿no? Y era tía de Elena Poniatowska. Era, sí, por supuesto, la tía de Elena Poniatowska, sí, por ahí viene la línea, sí, pues es Pita Amor, y Elena Poniatowska es Amor, su otro apellido, sí. Y bueno, de esta mujer, su vida que te decía, que fue muy, muy difícil, ella le escribe un soneto a su hijo, porque alguna vez te dije que Pita Amor tuvo un hijo que se lo cuidaba a su hermana, y entonces, en un descuido, el niño se va a la piscina, y cuando va de visita, esto lo narra aquí Michael, ¿no? Cuando va de visita, o Michelle, como le quieras llamar, va de visita y lo encuentra flotando en la piscina, ¿no? Entonces escribe este poema fuerte, ¿no? Maté a mi hijo, bien mío, lo maté al darle la vida. La luna estaba en huida, mi vientre estaba vacío, mi pulso destituido, mi sangre invertida, mi conciencia dividida, era infernal mi extravío. Y me planteé tal dilema, es de teología el tema, si a mi hijo hubiera evitado, ya era bestial mi pecado, pero yo no lo evité, vida le di y lo maté. Así cierra. ¿Cómo se llama ese libro que hoy nos está compartiendo? Libro, sí. Se la llama, 11ª musa, Guadalupe Amor. Sí, la 11ª musa. La 10ª musa suponemos que es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces ya la que sigue, creo que se autodenominó finalmente. El prólogo es de Elena Poniatowska. Sí, entonces es un libro de la edición en ese tiempo Diana, no sé ahora en qué edición ande. Yo tengo este libro desde el año de 1896, 1990, no, 1800, no, más para acá. ¿Qué pasó? Gracias, profe. Entonces, nos veremos en la próxima ¿Alguna sesión. Tarea en especial? Pues nada, simplemente es recapitular los libros que ya hemos leído, saber los títulos, las ediciones, las editoriales, ¿no? Y a Lalito Castillo le dejo encargado un libro que se llama El detective de la triste figura. Sí, esperemos que le guste a la literatura policíaca, y si no, le traeré alguno la próxima de Cricri, algo pero que lea el condenado. Sí. Bueno, Eugenio-Pach @hotmail.com. Para cualquier sugerencia. Escríbanme o búsquenme en Face y seremos amigos ahí. Eso, qué bonito. Gracias, profe. Nos leemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, igualmente. Y luego se refiere, no es una idea metafísica como lo piensa el investigador, no sé si se nombre Michael, que dice que esta idea de la sangre es un tema de la metafísica, ¿no? Y bueno, controlar todas estas emociones y pasiones es difícil cuando hay un demiurgo, cuando hay algo que brota dentro de la mujer. Entonces dice en este poema que lo dice todo. Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese sociales de esta época de los 60s, de los 70s,
es cuando empieza la decadencia de Pitamor, porque ella muere casi a principios, creo, del siglo XX. No me hagan caso, pero es reciente su muerte, ya muy grande la señora. Pero su vida fue difícil. Ambiente redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada, un recuerdo mantenido, redonda nada. Y se queda en esta idea de la nada,